Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Sean todos bienvenidos. Cuando dicen amén. Amén. Vamos a dar inicio a lo que es la enseñanza de esta mañana. Vamos a continuar con lo que es la cristología. Para eso vamos a ir al Salmo 2. Salmo capítulo 2. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Leemos verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Amén. Bien, puede sentarse. Ya habíamos orado, ya habíamos cantado. Bien, hermanos, en esta mañana, como les decía, vamos a seguir con lo que es una serie de enseñanzas que en la teología sistemática cristiana se le llama cristología. El domingo anterior vimos qué es la cristología en la teología sistemática de la palabra de Dios. Vimos que es el estudio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estudio que se llama cristología. Va enfocado más que todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan, pues, el Señor le dice a sus discípulos y les pregunta y les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y usted ya conoce la respuesta. Estamos recapitulando lo que vimos el domingo pasado. Y ellos le dicen, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que, en fin. Entonces el Señor les dice: ¿y ustedes quién dice que yo soy? Les dice el Señor. ¿O qué es lo que soy yo? Y usted ya conoce la respuesta. Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Dándonos a entender a nosotros que el Padre revela a la persona del Hijo. Ustedes le dan gloria a Dios. Entonces, muchos dicen que Jesús es un ser creado, también lo vimos. Muchos dicen que Jesús es el Padre. Otros dicen que la deidad o la Trinidad no existe.
Entonces el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Entonces yo hice la pregunta aquí y pregunté, ¿quién decimos nosotros que es Cristo? Entonces de ahí que cualquiera puede decir, y yo que gano con esa cristología, o yo que gano que yo ya sé que Jesús es Dios, que yo ya sé que, pero es una enseñanza muy importante porque es base de la creencia cristiana. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ustedes saben que Dios es eterno. Amén. ¿Lo saben? Sí. Okay. Entonces, cuando nosotros leímos el Salmo 2, nosotros pudimos darnos cuenta de que ahí en la Escritura aparece la persona del Hijo. Entonces, nosotros decimos que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si nosotros creemos que Jesús es Dios, entonces creemos que es eterno, Amén. Sí. que no es un ser creado. Mire, a nosotros nos ungen con aceite, nos ungen poniendo las manos, pero a Jesús no lo ungieron así. A Jesús lo ungió el propio Padre. Entonces, de ahí el nombre Cristo, ungido de Jehová. De ahí aparece otro nombre que ese era el nombre acá, en la eternidad, ungido. Pero cuando nace de María, que vamos a ver más adelante, es ahí donde se le da un nombre. Se llama Jesús. Dinos, le decían, si tú eres el Cristo, el ungido de Jehová. Entonces de ahí viene, se unen dos palabras, Jesús, Cristo. De donde nosotros decimos Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la palabra Jesús en hebreo es Yeshua, Josué, si usted quiere. Josué también significa Yeshua. Entonces significa Jehová salva. Y Cristo, ungido de Jehová. Entonces cuando nosotros decimos Jesucristo es nuestro Rey, nosotros le dan gloria a Dios. Amén. Nosotros decimos Jehová salva por medio del ungido, que es Cristo. Sí. Amén. Amén. Entonces leímos ahí, ¿verdad?, que la gente se amotina. Leímos también que los pueblos piensan cosas vanas, se levantan los reyes en la tierra. Y dice ahí que consultan, en el salmo que vimos, dice, que consultan unidos contra Jehová y contra su ungido. Eso está en el verso 2 del salmo que leímos. Entonces el ser humano siempre va queriendo gobernarse por sí mismo. El ser humano desde la caída se hace independiente de Dios. No quiere que someterse a la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver porque nosotros antes de venir a Cristo, así éramos nosotros. No nos queríamos someter a la voluntad de Dios. Entonces dice ahí que se reúnen los príncipes, los reyes, consultan contra el ungido, Cristo, primero contra Jehová y luego contra su ungido, y dicen ellos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. Amén. Entonces podemos ver nosotros ahí que el ser humano siempre va en contra de lo que Dios ha dicho. En el caso de Cristo, la gente se forma su imagen de Cristo como ellos quieren. Usted va allá afuera y le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero usted los ve muertos en delitos y pecados. Usted va y es un Cristo bien distorsionado el que hay allá afuera. No es el verdadero de la Biblia. Pero gloria a Dios por nosotros, que nosotros sí conocemos al Señor. ¿Cuánto Amén. da gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si Cristo es Dios, dijimos, entonces es eterno. Porque Dios no tiene comienzo.
allí está el asunto de que vienen los ateos y preguntan quién fue primero. Porque para el ateo afirma de que para ver lo creado tiene que haber algo que lo hizo. La Biblia nos enseña a nosotros que Dios fue el que creó todas las cosas. Amén. Amén. Pero ellos, llega el diablo, les tuerce el pensamiento y dicen que Dios no existe. Y hacen esa pregunta de que quién hizo lo que se ve. Porque en su mente retorcida no entienden que Dios es eterno. Amén, hermanos. Amén. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera en toda la plenitud de quién es Él. Me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. Amén. Fíjense por dónde va. Dijimos que Dios, Cristo, el Hijo, es eterno. Gloria a Jesús. Dice, no lo busque, dice el Salmo 90, antes que naciesen los montes Sí. y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ese pasaje del Salmo 90, versículo 2, nos enseña a nosotros que Dios ya existía en la eternidad. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Jesús. Algunas sectas, cultos, iglesias niegan la existencia eterna de Cristo. Ellos creen que Cristo nació, o el Cristo humano nació de Virgen María, y que ahí, en ese momento, Cristo nace. Pero nosotros podemos entender por medio de la Escritura que el Hijo de Dios es eterno. Amén. Amén. Fíjense bien. Si me doy a entender. Amén. Hay iglesias, hay sectas que creen que Jesús nace en el mismo momento que lo pare María. Y a nosotros nos muestra otra cosa la Escritura, que Jesucristo es eterno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Por eso les hice ver el Salmo 90. Ya cuando entramos a los evangelios nos vamos a dar cuenta de otras cosas. Amén. Amén. Alegan que fue un ser creado. Sin embargo, la Biblia lo presenta como el Dios creador. Amén. Vamos a ir a Juan. Ya vamos a entrar directamente a lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Ujú. Juan, capítulo 1. Mire, hermano, el Evangelio de Juan fue escrito porque en aquel tiempo, existía una secta que se llamaban los gnósticos. Entonces, si usted lee todo el Evangelio de Juan, usted va a ver que ahí el apóstol Juan hace ver a Cristo como el Dios eterno, como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, para eso fue escrito, porque los gnósticos creían de que el cuerpo era malo, que solo el alma se salvaba. Entonces, de ahí vienen las creencias heréticas de la reencarnación. La reencarnación. Y nosotros no creemos en la reencarnación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Nosotros creemos en la encarnación del Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, de ahí viene que tergiversa todo lo que es la persona del Hijo de Dios. El diablo siempre ha querido torcer las Escrituras. El diablo siempre ha querido tergiversar la imagen del Dios invisible, que es Cristo.
¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 1, en el principio era el verbo. No había nombre. Era el verbo. ¿En el principio de qué, hermanos? De la Creación. eternidad. ¿Por qué les digo esto? Porque ahí dice verbo. No tenía nombre. Y ahí no está hablando de Dios Padre, está hablando de el Hijo. En el principio era el verbo. En el principio de la eternidad, no de la creación, sino va al Génesis y vea, en el principio que creó Dios. ¿Qué fue lo que creó? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ese es el principio de la creación. Pero aquí Juan se está refiriendo a como que los gnósticos no creían en que el Hijo de Dios se había encarnado. A eso se refiere Juan cuando habla del verbo. El verbo. Amén. Amén. En el principio era el verbo. Entonces, el verbo aquí viene de la palabra logos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La palabra griega para verbo es logos. El logos. Entonces, ¿qué significa logos? Y ahí viene que los sabelianos tratan de interpretar qué quiere decir la palabra verbo. Amén. Amén. Vamos a ver qué significa verbo. Vemos ahí en el texto que dice, en el principio era el verbo, el logos. Dice, significa algo dicho. Por ejemplo, algo que usted dice, que usted habla. Amén. Amén. Incluyendo el pensamiento. El tema de un discurso, por ejemplo, está hablando, está predicando, el tema de un discurso. Eso significa el verbo. Y es un sustantivo que se le denomina también lego, una palabra pronunciada. Eso significa verbo. Entonces vienen los sabelianos y dicen, no era el Hijo, sino que era la palabra. Entonces, pero como el significado de verbo no se queda ahí, sino que tiene mucho significado, cuando Juan se refiere al verbo, se está refiriendo, hermanos, a la naturaleza preexistente de Cristo, porque no tenía nombre. Amén. No se le había dado nombre. Y dice, mire, y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ahí podemos ver la preexistencia del Hijo de Dios. Y el verbo era Dios. Eso lo dice Juan en el versículo 1. El verbo era Dios. Como dije, vuelve a decir verbo. La palabra logo en los escritos de Juan significa la naturaleza preexistente de Cristo. Amén. Amén. Ahí estamos bien. Sí. Ahora ve el verso 14. Y aquel verbo, logos, palabra, discurso, fue hecho carne.
Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Mire, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Lo que está diciendo Juan, que en el principio era la palabra de Dios. Entonces Cristo es la palabra de Dios encarnada. ¿Cuánto le dan gloria a Amén. Dios? Gloria a Dios. Entonces, aquí aparece carne. Esa ya se la sabe usted. En griego sar, que significa la que está detrás de la piel, la carne, los nervios. Es carne. Eso significa sars, carne. Y dice ahí que lo que Dios dice al principio, la palabra se hace carne. Aquel verbo fue hecho carne, un ser viviente. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, los abelianos dicen que Cristo en sí no tenía vida. En sí, el maestro teológico supuestamente dice que cuando Jesús dice, todo lo que el Padre me dice yo lo hago, es porque Cristo no tenía vida en sí mismo, sino que era el Padre el que andaba ahí. Entonces, ¿qué era Cristo? Aquí la Biblia me está enseñando a mí que la palabra se hizo carne. Mire. Amén. Gloria a Dios. Y habitó entre nosotros. El verbo hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Unigénito del Padre. A ver, ¿qué quiere decir unigénito? Único hijo. Amén, aleluya. Estamos en lo que estamos. Único hijo. Unigénito, monógenes, que significa hijo único, único nacido. En los escritos de Juan usado solo con respecto al hologos, que es el verbo, el hijo unigénito de Dios. Entonces, podemos ver nosotros, hermanos, que aquel verbo fue hecho carne. Amén. 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 Y dice el 18, brinque hacia el 18. A Dios nadie le vio jamás. ¿A quién se refiere ahí? Al Padre, porque el Padre es espíritu. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. El Padre es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único nacido, el único Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Nosotros, y usted ve, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló ningún hombre, solo el Padre que está en la gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra logos, por eso Jesús dice, ustedes, dice Jesús, ya vamos a ver más adelante, ustedes, dice Jesús, no pueden entender mis palabras, porque mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Imagínense, la palabra se hizo carne y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a seguir. Estamos en el unigénito, ¿no? Amén. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos. Vimos que el Hijo de Dios es eterno. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos 1. Mire cómo el escritor a los hebreos describe cómo Jesús, siendo eterno, es engendrado. ¿Qué es engendrado, hermanos?
¿Qué es engendrar? A ver, ¿son madres? Las que son madres saben qué es engendrar. Tener en el vientre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo voy a aplaudir, mira. Dios, dice el 1, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los del Antiguo Testamento, a los padres, por los profetas, Dios hablaba por medio de los profetas. Así dice el Señor. ¿Se acuerdan de Elías? Así dice el Señor, no lloverá por tantos días por mi palabra. Entonces, Dios hablaba por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. En estos postreros días, en estos días finales, en estos días de principio de dolores, nos ha hablado por el Hijo. ¿Se da cuenta? La palabra hecha carne, los escritos de los evangelios, de las epístolas, nos habla por medio del Hijo. Aleluya, gloria a Dios. A quien constituyó, dice, heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese bien. Amén. Entonces, todas las cosas, dice Filipenses, fueron hechas por Él y para Él. Amén. Entonces hay una counidad, son iguales. Cristo también es creador y el Padre también es creador. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Su sustancia. Cuando usted le saca la sustancia al jugo, a las uvas, ¿qué queda? El jugo. Asimismo, Cristo es la sustancia del Padre. El Verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Por eso es que nosotros venimos a los pies del Señor. Por eso es que nosotros le pedimos para que Él obre en nuestra vida. Y le creemos a la palabra que Él ha impartido, a la palabra implantada, como dice Santiago. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Si aquella palabra, si aquel verbo en el principio no hubiera venido a hacerse humano, hecho carne, no hay perdón de pecados. Porque Él los cargó en sí mismo todos los pecados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Y por Él tenemos redención. Por Él tenemos entrada al trono de la gracia por medio del sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Jesús es bendito por todos los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito y alabado es el nombre del Señor. Habiendo efectuado la purificación, dice el 3, de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Se sentó a la diestra. Derecha, si usted quiere, poder. Se sentó a la derecha. De la majestad en las alturas. A la derecha. Hay uno sentado en el trono, el Hijo está sentado en su trono. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. La diestra de Dios. Significa poder, como les decía, pero también significa mano derecha y significa diestra, al lado de. Eso es lo que significa. Amén. Gloria a Dios.
hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Aquí la Biblia nos muestra que los ángeles sí fueron creados, pero Cristo fue engendrado, porque era eterno desde el principio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y ya vamos a ver cuando se agarra con los fariseos, ya va a ver. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Yo te he engendrado. Genao, engendrado. Dar a luz por medio de la genética de la madre. Las madres dan a luz. Cuando dice engendrado, se está refiriendo la Biblia a que es nacido de una mujer. Amén. Entonces le dan gloria a Dios. Amén. Dar a luz, nacer, concebir, ser engendrado en el vientre. Es decir, cuando dice engendrado, yo te he hecho feto hoy. Eso quiere decir la Biblia. Aleluya, gloria a Dios. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez dice el 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles tienen que adorar a Cristo porque los ángeles fueron creados. Mas Jesucristo es Dios eterno. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace ángeles espíritus y suministros llamas de fuego. Porque detrás de mí viene otro y ese los bautizará con Espíritu Santo y fuego. El fuego de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el fuego de Dios en nuestra vida? Que sentimos el anhelo, aquello de buscar de Dios. Que sentimos que nosotros queremos estar con el Señor. Ese es el fuego que hay en nuestra vida. Aparte de que nos agarre la brincadera ya cuando estamos ahí, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. El 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad. En el milenio, el Señor gobernará la tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Y nosotros ahí estaremos con Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, cetro de equidad. El trono de David lo va a heredar Cristo. Amén. Entonces, juzgará con equidad, parejo. Eso quiere decir que parejito va a juzgar a las naciones que sobreviven a la tribulación y entran al reino milenial. Por eso dice, tu trono, cetro de equidad. Amén. Porque juzga con justicia. Es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió. Mire quién lo ungió. Dios. El Dios tuyo. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dios mismo unge a su Hijo amado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a seguir. Amén. En el capítulo 8 de Juan, hermanos, encontramos una discusión que se da entre Jesús y los religiosos de aquel tiempo. Vamos a ir otra vez de nuevo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. En el contexto de los versos que vamos a ver, o sea, en el contexto no anterior, ese es el contexto, encontramos nosotros que el Señor siempre tenía discusiones con los fariseos. Porque los fariseos siempre iban en contra de lo que Dios decía, el Señor Jesús en ese momento, y ellos siempre querían retorcer el argumento que Él daba como hijo de Dios. Por eso les decía de que el Evangelio de Juan va dirigido a que nosotros conozcamos al Dios humano. Amén. Amén, aleluya. Entonces, en el contexto, usted se acuerda
que en el verso 34, en el 33 le dice, mire cómo le dicen ellos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque el Señor les había dicho antes, y la verdad os hará libres. Entonces vienen ellos y ponen a Abraham. No, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo dices tú que nosotros somos esclavos? Porque el Señor ya les había dicho, como les dije, la verdad os hará libres. Amén. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Ellos ponen a Abraham, primeramente. No, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo te pones a creer que voy a ser pecador? Entonces viene Jesús y le dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aunque ustedes digan que son hijos de Abraham, son pecadores. Eso era lo que les estaba diciendo el Señor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La persona de Él, si ellos llegaban a creer a la persona de Cristo en ese momento, ellos iban a ser libres del pecado. O sea, pero primero tenían que arrepentirse primeramente de sus malas obras. Aleluya, gloria a Dios. Y Él les dice, miren el 37, el Señor Jesús, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham, un hombre que ejerció la fe allá en el Antiguo Testamento. Abraham, un hombre que le creyó a Dios, pero estos no le creían a Cristo. Lejos de eso lo injuriaban y agarraban hasta piedras para apedrearle al Señor. Entonces les dice, yo sé, les dice el Señor, que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Como quien dice, ¿cómo Abraham va a intentar hacer algo contra Dios si eran amigos? Pero ustedes dicen que son hijos de Abraham, les dice el Señor, pero procuran matarme, quieren matarme. Terrible. Estamos en él. 37. En el 38 dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces vinieron ellos y dijeron, ¿y quién es el Padre de este? Pues, porque como ellos decían que era de Abraham, y ustedes han oído lo que han oído del Padre de ustedes. Porque dice, yo vengo del cielo, yo vengo de Dios, yo he visto y oído lo que el Padre tiene ahí arriba. Pero ustedes a vuestros padres que repiten. Porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Aleluya. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Le volvieron a decir, mire. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Vaya. ¿Y entonces? Si fueses hijos de Abraham, las obras que aquel hizo harían ustedes. Pero ¿cuáles eran las obras de los fariseos? Ustedes ya las conocen. Hay un capítulo entero dedicado a ellos. Dice, entonces le dije, por eso os dije, dice, vosotros sois, ¿en cuál estamos? En el 38. 39. En el 39 respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Como quien dice, ¿y por qué me quieren matar? ¿Acaso Abraham hizo eso?
vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dijo el Señor. Entonces vinieron ellos y le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahí lo insultaron, lo deshonraron al Señor, porque ellos no creían en o sea, que Él decía que Él era hijo de Dios junto con el Padre, porque decían ellos, este es nacido de fornicación. Nosotros no, nosotros somos hijos de Abraham. Mire cómo ofendieron al Señor. Un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. La sustancia estaba enfrente de ellos, del Padre. La sustancia del Padre, el Hijo de Dios encarnado, estaba delante de ellos. Entonces les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, me creerían porque yo de Dios he salido. Él afirmaba, Jesús, que era hijo de Dios. Así pasa con los creyentes. No, yo soy hijo de Dios. Nah, que hijo de Dios van a ser vos. Todos somos hijos de Dios, dicen los fariseos actuales de hoy. Así como dicen esto. Y no todos somos hijos de Dios, no. Jesucristo es el unigénito. De ahí, del sacrificio, viene la descendencia de Cristo. Entonces nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Linaje, descendencia. Eso es lo que es la iglesia. Entonces dice, y he venido, he salido y he venido. Continúo en el 42, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me enviado a apóstolos, de ahí viene apóstol, enviado, embajador, uno que se desprende y lo mandan. Eso significa enviado, apóstol. Eso significa la palabra enviado. ¿Por qué entonces les dice el Señor, no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, les dice. O sea, a los judíos les era terrible en los oídos oír decir a Jesús que Él era hijo de Dios. Porque no podían concebir en su mente retorcida y chueca, así como los abelianos, que Jesús sea humano y a la vez Dios. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que es las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Pero no son dos, es una sola. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Seguimos. Mire cómo les dice en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire cómo les dijo. De ahí que nosotros, ¿verdad? Cuando andamos evangelizando, ustedes son hijos del diablo. Jesús se los dijo a ellos. Es una expresión bíblica, ¿o no? De una persona que no quiere arrepentirse, de una persona que no quiere venir a los pies de Cristo. Pero hombre, les dice Jesús, ustedes me quieren matar a mí, porque yo les hablo la verdad, les dice Jesús. Ustedes son hijos del diablo, les dice. Aleluya, gloria a Dios, cuando le dan gloria a Dios. Mire, ¿por qué cree que les dijo así? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos del diablo? Muerte, homicida, desde el principio. Mentiroso, no hay verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está. ¿Se da cuenta cómo es el diablo? Y todo aquel que practica las cosas que hace el diablo es hijo del diablo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. El mentiroso es hijo del diablo. Espero que el Señor nos ayude. Amén. Y a mí les dice Cristo, porque digo la verdad, no me creéis.
¿Quién de vosotros, le dice el Señor, me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les hace la pregunta. Si yo digo la verdad, les dice el Señor, ¿por qué ustedes no me creen? Y como no tenían respuesta, estaban mudos cuando les dijo hijos del diablo. Dice el 47, el Señor Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. O sea, que Dios tiene su gente. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Bendito y alabado en el nombre del Señor. Gloria a Dios porque estamos escuchando la verdad. Amén. Y ahí entra otra vez, sigue discutiendo el Señor con ellos. ¿Entiendes? En el 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ay, mira. ¿Cómo le dicen? No estamos en lo correcto nosotros, le dicen los fariseos. Cuando tú eres samaritano, y Jesús no era samaritano. Ahí lo estaban injuriando y lo estaban insultando porque los samaritanos no se llevaban. ¿Se acuerdan de la mujer del pozo, de la samaritana? Jesús llega y le pide agua, usted ya sabe. Amén. Entonces, más bien, dice, no decimos bien nosotros, dice, no estamos en lo correcto nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Por qué cree que le decían que tenía demonio? A ver, ¿alguien que opine? Por hablarle la verdad. Una. ¿Por qué más? Él hacía milagros. Amén. Sí. ¿Por qué más le dicen en ese momento que tiene demonio? Porque decía que era el Hijo de Dios. Correcto. Ahí van. Todas son correctas las respuestas. Entonces dice, mire, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Mire cómo le dijo. Y ustedes me deshonran a mí. Le dijeron que era de fornicación, le dijeron que era samaritano y le dijeron que tenía demonio. Lo estaban insultando a Cristo. Y dice, yo no tengo demonio, dice el Señor, porque yo honro a mi Padre. ¿Cuántos honramos al Padre? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces dice, mire, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga, dice el Señor. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hay dos tipos de muerte que el ser humano acarrea: la muerte física y la muerte espiritual. Dice el apóstol Pedro de que nosotros cuando venimos a los pies, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos, Cristo nos dio vida y nos dio vida en abundancia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Entonces dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nosotros vemos la pandemia, que se está muriendo un montón de gente, que viene esto y que los tiempos son peligrosos y que la muerte anda rondando. Ahí se murió fulano, se murió sutano, se murió aquí, y como quien dice, yo no me voy a morir. Aleluya. Y el ser humano está expuesto a la muerte todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero gloria a Dios que si nosotros morimos físicamente, pero tenemos el Espíritu Santo y estamos nosotros en que espiritualmente en vida, nos vamos con el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Nos vamos con el Señor. Cerramos los ojos acá, nos entierran, pero el alma las abre en la eternidad. El cuerpo queda ahí y el alma va a la eternidad, al descanso, mientras ese cuerpo es levantado, se une y a gozarnos con el Señor. Amén. En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, entonces, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Le volvieron a decir que tenía demonio. ¿Se da cuenta?
estamos? 52. Abraham murió. Mire cómo le dicen. Y los profetas también. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú, le dicen ellos, acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron habiéndolos matado ellos? Mire cómo eran de hipócritas. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Cuando el Señor está orando en el Getsemaní, está orando fervientemente al Padre y aquellos están durmiendo allá. Le dice, Padre, glorifícame. Ha llegado el momento, le dice el Señor, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Allí el Señor exclama su divinidad, su deidad, su eternidad. Pero como el Dios humano sentía él aflicción en la carne porque lo iban a crucificar. Entonces, si el Señor no hubiera sentido aquello de que estaba en el umbral de la muerte física, el Señor, ¿cómo se iba a compadecer de nosotros en nuestras dolencias, en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades? Si Él no sintió nada, entonces, ¿cómo se va a compadecer de nosotros si no? Esos abelianos dicen que no tenía vida en sí mismo. Y la Biblia enseña de que cuando el Señor estaba orando fervientemente más y más, eran gotas de sangre que caían a la tierra. El Dios humano, gloria a Dios, aleluya. Entonces le dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El que ustedes dicen que es su Dios, ese es el que me glorifica a mí. Eso les estaba diciendo el Señor a los fariseos. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Santo Dios. Y mire cómo les dijo. O sea que el Señor ataca a los mentirosos, ¿no? Pero le conozco y guardo su palabra. Dice el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron ellos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Miren los abelianos. Ajá. Aún no tienes ni 50 años y dices que has visto a nuestro padre Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aleluya. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Antes que Abraham fuese, como dice, yo ya era. La eternidad de Cristo, el Dios eterno, lo tenían enfrente, encarnado, carne, y no le creían. Y dice Colosenses 2:9, dice, porque en él habitar de habitación, nosotros habitamos en una casa, habitamos en un apartamento, habitamos, y ahí estamos habitando, porque en él, dice Colosenses 2:9, habita corporalmente el cuerpo. Ahí ya no es carne, no es sal, sino que el cuerpo humano, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así dice Colosenses.
el apóstol Pablo refiriéndose a la eternidad de Cristo. Pero los sabelianos dicen que era solo la chaqueta, el saco que usted se pone, se lo quita y lo pone ahí. Era la chaqueta donde metemos la guitarra. El velo de carne nada más, pero no tenía vida en sí. Y entonces, ¿qué era Cristo? Entonces era algo desechable. Y Cristo murió y resucitó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Entonces el texto dice, ¿va? Este Jesús que ustedes veis ir, así mismo vendrá. Entonces ellos alegan que Dios es espíritu. Entonces, ¿con qué cuerpo resucitó Cristo? ¿Con qué cuerpo resucitó el Señor? Con el cuerpo humano. Dice Apocalipsis que en medio del trono y medio se ve un cordero como inmolado, y el cordero toma de la mano del que está sentado en el trono. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y abre los sellos. Bendito y alabado el nombre del Señor. Así que cuando el diablo le salga, ya sabe. El diablo le va a salir por ahí queriéndolo enredar, queriéndolo enganchar. Tengan mucho cuidado. Entonces le dice, ¿en cuál estamos? En el 59. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y mire lo que hicieron, mire. Entonces tomaron piedras para tirarse. Ya le habían dicho fornicario, ya le habían dicho samaritano, ya le habían dicho que tenía demonio. Y como no aguantaron la palabra que Jesús les estaba dando, ¿qué hicieron? Agarraron piedras para arrojarse. Pero ¿qué pasó? El Señor, dice la Biblia, pasó en medio de ellos y no lo vieron. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito y alabado el nombre del Señor. Bien, hermano, vamos a orar. Gloria a Dios.